importante porque Flavio José la menciona. Según Flavio José, había el palacio de Herodes en el muro occidental, que es exactamente donde estamos. Y aquí había una torre de protección y una entrada con dos partes de la misma entrada, como si fuera una ala llamada Cesarión y la otra Agripión. Es decir, sería una puerta con dos bandas y estaría aquí. Esta torre que Flavio José menciona y que apareció allí en el dibujo estaría justo aquí detrás. Entonces, detrás de estas murallas originalmente estaba el palacio de Herodes, un gran palacio, desde la esquina hasta aquí. Esto ayuda a entender también otra cosa, porque en el juicio de Jesús no solo aparece Poncio Pilato, también aparece Herodes. Exactamente, Herodes el hijo. Pero este Herodes vivía aquí o no? No. Herodes Antipas vivía en Galilea. Justamente todos ellos allí eran políticos. En el mal sentido de la palabra. Es decir, Poncio Pilato intenta pasar esta responsabilidad del juicio a Herodes Antipas. Él dice, mira, Jesús es Galileo, este hombre que está siendo acusado es Galileo, tú, Herodes Antipas, eres el gobernador de Galilea, asume la responsabilidad, es tuya. Pero ¿qué va a responder entonces Herodes Antipas? Él va a decir, no, este hombre que está siendo acusado es Galileo, pero los crímenes de los que se le acusa se cometieron en Judea y por eso la jurisdicción es tuya, Poncio Pilato. Entonces hay precisamente este diálogo entre los dos, que nadie realmente quiere llevar la culpa, por así decirlo, de haber crucificado a Jesús. ¿Y por qué eso? Es lo siguiente, gente. Imagina todo lo que Aline está diciendo sobre el juego político de la época. Vamos a mover más hacia aquí, Aline. Jesús era una figura controvertida porque los líderes judíos de esa época querían la muerte de Jesús. Estoy hablando especialmente de los escribas, fariseos, saduceos que controlaban el templo, pero Jesús tenía una gran parte de la población que lo apoyaba. Recuerda que días antes había entrado en Jerusalén montado en un burrito, con personas gritando, y mandó a Hosana al hijo de David. Entonces, imagina ahora con la cabeza de un político. Pilatos estaba aquí para resolver los problemas de rebelión de los judíos. Entonces no era fácil mantener al pueblo con los ánimos calmados. Si él mata a Jesús, podría provocar una guerra civil de los simpatizantes de Jesús. Si él perdona a Jesús, los políticos judíos de la época entregarían su cabeza en bandeja a César. Mira, está apoyando a alguien que quiere ser rey en lugar de César. Entonces, en esta situación, para librarse de cualquier problema, cuando vio que Jesús era de Galilea, le pasó el problema a Herodes. Herodes, a quien no le importaba en lo más mínimo el asunto, devolvió el caso a Pilatos. Y aquí es otra evidencia de que este episodio no tiene sentido que haya ocurrido allí en la fortaleza Antonia, porque además de no tener una estructura palaciega, era solo una fortaleza para el cambio de guardia de los soldados que vigilaban el templo. Entonces, no tiene sentido que eso hubiera sucedido allí. Ahora la Biblia dice que Pilatos y Herodes estaban peleados uno con el otro, pero ambos estaban en Jerusalén. Ciertamente aquí tenemos una estructura que justifica un palacio lo suficientemente grande para que dos gobernantes ocupen cada uno una parte del palacio. Quién sabe, Pilatos se quedaba de este lado y Herodes se quedaba en el otro extremo del palacio. Y también lo suficientemente grande para albergar a los dos gobernadores, algo que no se puede hacer en la fortaleza Antonia, pero al mismo tiempo lo suficientemente cerca para que Pilatos enviara a Jesús a Herodes y Herodes lo devolviera Jesús para Pilatos. Todo esto en las pocas horas de una mañana de viernes. Exactamente, quiero decir, muchas cosas sucedieron en pocas horas. Es interesante porque cuando Jesús fue arrestado, primero fue arrestado por Caifás, que era el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, pero él era allí el brazo derecho de Poncio Pilato. Quiero decir, quien eligió a Caifás como sumo sacerdote no fue el pueblo de Israel, no fueron los judíos. Sí, en esa época quienes elegían a gran parte de la élite del templo eran los romanos, porque los romanos entendían cuánto poder e influencia tenía esta élite en la ciudad. Entonces, cuando Caifás tiene a Jesús consigo durante la madrugada, él también no quiere matar a Jesús. ¿Por qué? Porque él también tiene este lado político que no quiere que sean acusados de haber hecho eso.
Y por eso Caifás pasa a Pilatos, Pilatos a Herodes, Herodes vuelve a Pilatos. Entonces ninguno de ellos quiere asumir la culpa, al final de cuentas, por la muerte de Jesús, precisamente porque sabían que eso podría causar una rebelión. Una cosa que siempre me parece interesante es que creo que el miedo que tenía Pilatos es muy justificado. La fiesta de la Pascua judía también se llama en la Biblia como Hag HaSherut, la fiesta de la libertad. Es una fecha en la que el pueblo de Israel celebra la libertad, como Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Estamos celebrando nuestra libertad, mientras que al mismo tiempo el pueblo estaba bajo la opresión de los romanos. Entonces, este miedo de Pilatos a una rebelión creo que es completamente justificable, y veo cómo este pensamiento judío no ha cambiado a lo largo del tiempo, porque durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, cuando hubo varias rebeliones durante el Holocausto, pero la mayor rebelión durante el Holocausto fue la rebelión del planearla, y cuando comenzó en el primer día de la festividad de la Pascua judía. Es decir, los judíos hace 2000 años ya tenían este deseo de rebelarse contra los romanos y ser un pueblo libre en su propia tierra. También vemos este deseo de ser, en aquel tiempo, al menos tener la dignidad de poder sobrevivir. Así que vemos que este sentimiento no ha cambiado, y que la rebelión del gueto de Varsovia también ocurre precisamente en el primer día de la Pascua judía, incluso después de casi 2000 años entre un evento y otro. Mira qué interesante. Voy a aprovechar esto antes de entrar en la parte que quiero hacer una pregunta para Aline, pero antes poner otra nota histórica en la dificultad que tenían. Según la legislación romana de la época, las autoridades judías no tenían poder legal para sentenciar a alguien a la muerte. Y entonces había un problema ético-religioso, porque cuando una persona cometía un crimen de blasfemia, por ejemplo, según la ley de Moisés, debería ser apedreada fuera del campamento. Pero ¿cómo vas a apedrear a alguien si no puedes, según la legislación romana, hacer eso? Una técnica era lanzar a la persona desde un precipicio. Para Roma, ella cayó, y para la ley de Moisés, la apedreamos porque golpeó la piedra. No importa si la piedra te golpea o tú a la piedra, fuiste apedreado de todos modos. Ahora, entonces, ellos podían arrestar a Jesús, pero no podían sentenciar a Jesús a muerte. Necesitaban a Pilatos para hacer eso. Ahora, ya que Aline mencionó esta cuestión de los judíos, incluso haciendo la comparación con el gueto de Varsovia, es bueno aclarar una cosa. Se habla mucho por ahí, los judíos mataron a Jesús, los judíos crucificaron a Jesús. La Biblia habla, los judíos, pero vamos a entender un poco esto. Aline, ¿cómo funciona? Eres judía, ¿cómo funciona esto? Los judíos mataron a Jesús. Vamos a afinar un poco esta historia. ¿Quiénes eran esos judíos? ¿Era toda la población? ¿Qué piensas? Entonces, sin duda alguna, no era toda la población. La propia Biblia nos habla de esto. Dice que Jesús estaba en Galilea y miles de personas lo seguían. Cuando está en Jericó, una multitud lo seguía, tiene la entrada triunfal. Tenemos tantas pruebas de que había judíos que amaban a Jesús, había discípulos de Jesús, la mayoría, en realidad, la mayoría de los discípulos de Jesús eran judíos, pero también había judíos que no eran buenas personas. Creo que eso es lo que la gente tiene que entender. Los judíos son un pueblo como cualquier otro pueblo. Si tomamos hoy la nación brasileña, creo que la mayor parte de la nación brasileña son personas de buen corazón y son buenas personas, pero también hay personas malas en Brasil. Y lo mismo, el pueblo de Israel es un pueblo y hay personas muy buenas. Creo que la mayor parte del pueblo es bueno, pero también hay personas malas y corruptas. Eso en estos días, en tiempos antiguos, y creo que podemos ver el claro ejemplo de personas corruptas y malvadas con Anás, con Caifás, con otras personas de la élite. Pero la mayor parte del pueblo justamente sí quería el bien de Jesús, o al menos no quería su mal. No todas las personas de la tierra de Israel sabían quién era Jesús, pero podemos ver que en la tierra triunfal hay miles de personas allí acompañando. Y aquí en el día del juicio sí hay una pequeña minoría que está gritando, pidiendo la crucifixión de Jesús, pero ellos no son la mayoría, la primera cosa. Y segundo, siempre veo esto, cuando Jesús estaba dentro de la prisión, la propia Biblia nos cuenta que cuando Jesús está dentro de la prisión, Pedro está afuera y él va a negar a Jesús 3 veces. Es decir, uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles de Jesús,
él no tiene valor, de decir, que conocía a Jesús. ¿Y ahora qué esperarás de la mayoría de la gente o de las personas que estaban aquí? ¿Quién iba a ser el que iba a desafiar a las autoridades, que iba a desafiar a Poncio y Pilatos, que iba a desafiar a los sacerdotes y gritar allí, no, suelta a Jesús? Entonces sí, había personas malas que querían condenarlo y las personas buenas tenían miedo. Esto también es una lección importante para el presente. Para que ocurra el mal, no es necesario que la mayoría de las personas quieran el mal, sino que es necesario que la mayoría de las personas permanezcan en silencio. Creo que esto también ocurrió aquí. Además de alguna minoría que quería condenar a Jesús, la mayoría permaneció en silencio en ese momento. esto es claro. Martin Luther King decía que lo que más temía no era el abuso de los malos, sino el silencio de los buenos. Entonces, sucedía. No me gustaría que Brasil estuviera representado por algunos malos ejemplos de brasileños que están por ahí. Entonces, cuando me preguntan por qué los judíos rechazaron a Jesús, evidentemente están pensando en Caifás, Anás. Yo pregunto a mi alrededor, espera un momento, ¿por qué los judíos aceptaron a Jesús? Pensando en José de Arimatea, Nicodemo, el apóstol Juan, la Virgen María, todos eran judíos. Todo el Nuevo Testamento, con la probable excepción de Lucas, fue escrito por judíos. Entonces tenemos que cuidar que la minoría ruidosa no se convierta en toda la historia. Ya que estamos hablando de historia, hemos aprendido mucho en este video, ¿no es así, Ali? Vamos a enviarlo aquí, vamos. Ya hemos visto que Herodes se quedaba aquí, Pons Pilatos también, su palacio llegaba hasta aquí. Mira bien, es muy grande. No sé si el video puede captarlo, pero intenta mostrar de nuevo el minarete allá adelante, para que la gente tenga una idea de cuánto hemos caminado desde allí hasta aquí. Y toda esa muralla que están viendo, hasta aproximadamente la altura de un árbol que está allí atrás, ese árbol allí, hasta allí, era un inmenso palacio de Herodes. Ahora, como dije, Flavio José menciona este lugar, esta puerta que estaba aquí, y también se le llama pretorio. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, que es la guardia pretoriana. A pesar de una opinión diferente aquí y allá, de manera más o menos consensual, la guardia pretoriana es esa guardia que son los guardaespaldas personales del gobernador, aquellos que están más cerca de él. ¿Sabes en el Vaticano que tienen la guardia suiza que cuida las habitaciones papales? Sería más o menos eso. Tenemos, por ejemplo, allí en Cesarea Marítima, que Aline mencionó, también está la guardia pretoriana que estaba cerca de allí. Entonces, cuando el gobernador, el emperador, el rey, el líder se desplazaba, esa guardia pretoriana era la que iba con él. Y cuando él se instalaba en un palacio determinado, la guardia también acampaba allí. Incluso había habitaciones para la guardia pretoriana, donde se quedaban protegiendo. Aquí, probablemente, era el lugar de la guardia pretoriana, según lo mencionado por Flavio José. Aline habla de la escalera que había aquí por fuera. Y tenemos una escalera aquí. Miren bien, tenemos una muralla aquí, un murete de piedras aquí. ¿Lo están viendo? Del lado de aquí también hay otro murete. ¿Estás logrando mostrar amor? ¿Te sientes tranquilo en el video? La gente de casa está viendo. Y ahora la sorpresa, Aline, vamos a caminar aquí, vamos a subir escaleras de 2000 años. Wow, mira. Aquí un escalón, otro escalón, otro escalón. Ves que había una escalera aquí y no era una escalera común, era una escalera muy suntuosa, tanto que los escalones son muy amplios. Aquí evidentemente esa escalera colapsó, pero es interesante que esa escalada sigue aquí, continuaba aquí y allí en la pared tiene otra escalera que lleva a un lugar que ellos llaman puerta escondida. ¿Por qué puerta escondida? Lo entenderás desde casa. El monte se acercará aquí. Vamos a ver, hay restos, evidentemente que 2000 años de historia, muchas cosas colapsaron. Pero puedes ver allí, Mónica, que hay restos de un escalón, de una escalera que no lleva a ninguna parte porque está la pared allí. Evidentemente, la pared del siglo XVI, esta pared del siglo XVI está cubriendo una entrada original que había aquí. Tal vez esa entrada de dos puertas que Flavio José mencionó. Y no es solo eso, aquí también tenemos justo allí arriba un pavimento de piedras, allí a esa altura, que parece realmente con esa plataforma o litóstrotos que se menciona en el Evangelio de Juan.
Ahora mira qué interesante. El gobernador podía salir por esa escalera, ¿verdad? Allí arriba hay un pavimento de piedras, y él bajaba hasta aquí y la escalera continuaba. Ahora una pregunta, si había esta escalera aquí, pero el palacio estaba allí dentro, vamos a razonar un poco. ¿Cuál es la función de una escalera como esta? Tú en casa, piensa conmigo, y Alina aquí, ¿qué crees? El palacio está allí dentro, una puerta especial, con una apertura, con una plataforma de piedras allí arriba, y la escalera sigue siendo suntuosa hasta una parte pública. ¿Qué parece? Aquí es un lugar que originalmente el rey Herodios o los reyes después de él podían salir y hablar directamente con el público. Exactamente, al político le gusta mostrar, ¿verdad? El estrado. Ahora veamos el Evangelio de Juan. Aline, qué interesante. Cuando leo el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, dice así: luego llevaron a Jesús de la casa de Caifás. Otro detalle importante. ¿Recuerdas que mostré que el palacio llegaba hasta cerca de ese árbol allí? Cuando vemos en la maqueta de Jerusalén, la casa del sumo sacerdote, Anás Caifás, estaba en esa dirección, allí enfrente, en lo que hoy la gente llama Monte Sión o Galicanto, esa región allí, más o menos en esa dirección, allí estaba la casa de Caifás. Entonces, tiene sentido, Jesús es llevado del Monte de los Olivos para allá. Al otro día temprano, en la mañana, es sacado de allí y llevado a Pilatos. Quizás Jesús fue traído hasta aquí. ¿Por qué? Mira bien, luego llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. ¿Recuerdas que hablé de la guardia pretoriana? Era temprano en la mañana. No entraron en el pretorio para no contaminarse, ya que sólo así podrían comer la Pascua. Entonces Pilatos salió a hablar con ellos. Gente, tiene todo el sentido. No entraron en el palacio de Pilatos. Y el único acceso al público que había era este. No hay otro. Es el acceso que es descrito por Flavio José. Es el acceso que descubrimos por la arqueología. Entonces no puedo probar para alejar cualquier cuestionamiento, pero es altísima la posibilidad de que Pilatos vino hasta aquí por estas mesas, escaleras, para saber cuál es la demanda que tienen, cuál es el problema, y esos líderes del pueblo estaban con una turba aquí. Entonces Pilatos salió a hablar con ellos y preguntó: ¿qué acusaciones traen contra este hombre? Entonces ellos dicen: este hombre quiere ser rey en lugar de César, etcétera, etcétera. Y se quedó ese juego. Pilatos tal vez tomó a Jesús, llevó a Jesús allí adentro, la multitud esperando aquí un veredicto. Allí él envía a Jesús a Herodes. En el otro extremo, Jesús pasa por Herodes, pero Herodes devuelve a Jesús a Pilatos. Y entonces dice lo siguiente. Vamos a leer otro pasaje que dice aquí. Vean bien. Por eso, capítulo 19, verso 1, Pilatos tomó a Jesús y ordenó azotarlo. Los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza de Jesús. También le pusieron un manto púrpura. Se acercaron a él y decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilatos salió de nuevo y dijo a los judíos: aquí les presento para que sepan que no encuentro en él ningún delito. Entonces Jesús salió. Para salir, él había salido del palacio. Jesús salió probablemente en esa parte de piedras, allí donde la gente podía ver, en esa plataforma, una de espinas y el manto de púrpura. Y Pilatos les dijo: he aquí el hombre. Cuando vieron a Jesús, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Los judíos respondieron: tenemos una ley y según esa él debe morir porque se hizo hijo de Dios. Y entrando otra vez en el pretorio, por aquí preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Entonces Jesús dijo que él era de Galilea, y es el momento en que Pilatos intenta llevarlo de vuelta a Herodes, y el resto aquí ya lo hemos visto. Es decir, toda esta parte que la Biblia describe encaja muy bien con lo que estamos viendo aquí. La mayor polémica es la siguiente, Aline, siendo este, desde el punto de vista arqueológico, un candidato fuerte, diría fortísimo, para el juicio de Jesús. Esto podría cambiar gran parte de la comprensión histórica, incluso de dónde sería el Calvario.
Pero eso sería tema para otro video, para otra oportunidad. Sí, realmente año tras año las excavaciones avanzan, tenemos una comprensión mucho mayor y por eso cuando queremos saber dónde realmente ocurrieron las historias bíblicas, tenemos muchas formas de saberlo. Tenemos escritos antiguos, tenemos la propia Biblia, tenemos las excavaciones arqueológicas, también tenemos tradiciones, las tradiciones tienen su importancia, pero a veces las tradiciones también pueden estar equivocadas. Entonces es precisamente armar este rompecabezas y este rompecabezas del pretorio como este lugar realmente, como el lugar del juicio de Jesús. Es una teoría que se está desarrollando y con estas nuevas excavaciones realmente se está fortaleciendo y también porque ahora estamos fuera de las murallas, pero por dentro también se han realizado excavaciones arqueológicas y se han encontrado partes de las piscinas del rey Herodes, se han encontrado partes de los cimientos del palacio del rey Herodes. Entonces no son solo las pruebas que estamos viendo aquí por fuera, también hay pruebas por dentro y están armando este rompecabezas. Y la pregunta ahora es, ¿dónde realmente fue juzgado Jesús? Y creo que no podemos estar absolutamente seguros. Creo que tenemos que volver en el tiempo para Realmente presenciar donde todo sucedió, pero realmente estamos en un candidato muy fuerte para ser el verdadero lugar. Y para terminar nuestro video, quiero mostrarles esta plataforma de piedra que mencioné tantas veces que está allí arriba para que entiendan el cierre de este juicio de Jesús. Vamos a ver esta última parte. vamos allá. Entonces, con nosotros. ¿Puedo solo mostrar una cosa? Mira, Aquí, gente. Donde caminamos aquí en Jerusalén encontramos pedazos de cerámica. Rodrigo, ¿puedes identificar el periodo? no está aquí, no es diagnosticable, es del periodo romano. No sé si en el video se podrá ver Aline, pero tiene unas ranuras aquí, unas líneas típicas. Voy a ponerla en la sombra así para que sea más fácil, para que la gente vea que es un indicativo de que es una cerámica del periodo romano, es decir, de 2000 años. Por estas líneas aquí dentro podemos percibir que es del periodo romano. Entonces miren aquí, gente, esto es un pedacito de cerámica que encontramos aquí en el camino. Vamos a devolverlo al mismo lugar, pero esto solo prueba cuántas cosas aún pueden ser descubiertas aquí. Sí, mañana puede haber otro hallazgo arqueológico que aún cambiará muchas cosas, pero vamos a conocer ahora esta parte del pavimento de piedras. Aline, observa que aquí hay una plataforma de piedras y que probablemente es del segundo templo herodiano. Tenemos una continuidad de ella aquí, ¿ves? Mira, con piedras masivas, Josefo describe que eran piedras grandes y para ti que estás viendo desde casa, imagina que aquí espero que puedas ver que es un piso todo de piedras antiguo, es una plataforma que había aquí y también tenemos algunos escalones en esta esquina que a veces servían como una tribuna. Entonces, imagina que la persona tenía esta plataforma de piedras, una tribuna desde la cual podía dirigirse al pueblo allí, podía salir de allí para estar más cerca del pueblo, es decir, todo esto aquí coincide con la descripción del pretorio herodiano o usado por Pilatos. Entonces, cuando vamos al Evangelio de Juan, tenemos este otro pasaje aquí que llama mucho la atención. Voy a leerles aquí Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 13. Cuando Pilatos escuchó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado pavimento, que en griego es litos trotos. Litos trotos, litos en griego es piedra. Trotos es plataforma. No sabes conducir en la carretera, estratigrafía. Entonces pavimento de piedra. Y Juan va aún más allá. Él da el nombre hebreo. Él dice lo siguiente. Pilatos se sentó en el tribunal, en el lugar llamado pavimento. En hebreo, Gabatá. Era el día de la preparación de la fiesta de Pascua alrededor del mediodía. Y Pilatos dijo nuevamente a los judíos, aquí está su rey. Como dijiste, no podemos estar absolutamente seguros, pero la posibilidad, o al menos como candidato, este es un lugar muy fuerte. Aunque no podamos tomar una decisión final ahora, no podemos retroceder en el tiempo. Eso es un hecho. La muerte de Jesús durante la Pascua se sitúa por algunos en el año 30. Más colores y aún más vida estando aquí en Israel. Espero que hayas disfrutado este contenido.
Recuerda seguir a Aline en el canal Israel con Aline. Y Estamos en Rodrigo Silva Arqueología. juntos un abrazo personal.